Bueno, más que nada son muchos temas que vamos a ver el día de hoy. Designé tomar este día para hacer un repaso general de todo lo que hemos visto. Nos vamos a ir un poquito rapidito para poder abarcar todo, es mucho, pero van a ver, todos vamos a ver cosas nuevas, pero sobre todo reafirmar lo que hemos visto es importante, un repaso general para poder reafirmar nuestros conocimientos. Yo sé que ustedes son grandes profesionistas y que de alguna manera a veces pudiéramos decir, es que eso ya me lo sé, pero al volverlo a revisar, verán que hay muchas cosas que ignoramos. Entonces iniciamos, vamos a ver elementos del delito, elementos del tipo, vamos a ver sujetos procesales, pero errores, tipos de errores, tipos de dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. Vamos a ver todos esos tipos. Iniciamos con elementos del delito. Anotamos elementos del delito. Anotamos, por favor. Cualquier duda que tengan, inmediatamente me dicen. Vamos a hacer un recorrido por el mundo fascinante de la teoría del delito. Y bueno, pues primero que nada vamos a ver el concepto de delito y anotamos según el Código Penal Federal, eso, toda acción u omisión que sanciona las leyes penales. Toda acción u omisión que sanciona las leyes penales. Y el Código Penal del Estado, ese es el Código Penal Federal, ese nos los dice el Código Penal Federal, pero el Código Penal del Estado de México nos dice que delito es toda con es toda conducta típica, culpable, antijurídica, culpable y punible. Y también tenemos la clasificación de los delitos. La clasificación de los delitos tenemos el delito instantáneo, que ya lo revisamos. Anoten, vayan anotando, si voy muy rápido me dicen, a eso venimos a aprender y hoy vamos a aprender muchísimo. Recuerden que el delito instantáneo es el que se ejecuta en el momento, delito instantáneo. El que priva de la vida a otro, lo priva de forma instantánea, le hace un disparo en la cabeza y lo mata. Delito permanente. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál es el delito permanente? ¿Quién me puede ayudar? El secuestro, doctor Antonio Plata, supongo. Sí, exactamente, Antonio Plata, anótenle. El delito permanente es el que perdura en el tiempo. Delito permanente. Llevamos instantáneo, permanente. Maestro? Sí, adelante. ¿El permanente cuál dijo que era, maestro? El secuestro, la privación de libertad. Pero denme otro, Jonathan. La desaparición forzada. Muy bien. Denme otro, Jonathan Martínez. ¿Quiere usted participar, Jonathan? Otro. Otro que no sea desaparición forzada, que no sea secuestro, que no sea privación de la libertad. Hay muchísimos. Por eso les digo que en este repaso vamos a ver muchas cosas. Verán que va a estar interesante. Tenencia ilícita de armas, suspensión o alteración del estado civil, el abandono de familia. A ver, ahí hacemos un alto. ¿Quién está participando? Elsie Arenas, doctor. Elsie, fíjese bien, Elsie. A ver, póngame un ejemplo bien de daño
al estado civil. Un ejemplo, si hay un daño y es un delito permanente, pero ¿cómo cuál sería? ¿Qué delito sería? Doctor, Sí, adelante, Jonathan. podría ser en el caso de que cuando una persona falta por tiempo, bueno, por tiempo continuado a lo que es la pensión alimenticia. Exactamente. Uno, pero ese sería un delito permanente y sería la pensión alimenticia. Acuérdense que regresemos al concepto. Permanece en el tiempo el delito. Permanente, permanece en el tiempo el delito. Abran comillas y cierren comillas. Ustedes van a decir, porque ahorita vamos a ver, pues ¿para qué sirve esto? Esto tan sencillo que pudiéramos decir, pues esto está bien sencillo, doctor. No es cierto. Ya aplicado en una resolución o en una defensa, se complica. ¿Y por qué se complica? Porque a veces no sabemos definir, definir o no sabemos distinguir entre qué tipo de delito. ¿Por qué? Porque se agrava la punibilidad, jóvenes. En los delitos permanentes se agrava la punibilidad. Entonces, si ustedes están defendiendo un caso de delito permanente o están del lado de la fiscalía, van a agravar la pena. ¿Y qué queremos nosotros? Que no sea un delito permanente, vamos a buscarle otra figura. Pero hay otro ejemplo de delito permanente, la bigamia. ¿Me puede ayudar un compañero de otro país o de otro? ¿Cómo conocen la bigamia en otro país? Aquí en México la bigamia es cuando una persona está casada y se casa nuevamente. Y ahora ya hay bancos del registro civil donde rápido checan si esa persona. Antes no, porque no existían las computadoras, entonces era difícil checar si había una persona que se había casado en Yucatán y se iba a casar otra vez en Sinaloa. Entonces cometía el delito de bigamia y ese es un delito permanente. ¿Seguimos? Vámonos con el delito continuado. Si tienen alguna duda, me dicen, tengo esta duda, doctor, y adelante. Delito continuado. ¿Alguien me puede decir cuál es el delito? Lo vimos, ya lo vimos en otra ocasión. Hagan de cuenta que estamos haciendo un examen donde todos lo estamos contestando. Es aquel que tiene una pluralidad de conductas, una identidad del sujeto pasivo y se me fue. Son tres elementos, pero se me fue el tercero. A ver, hay una pluralidad de conductas. Es el mismo. Una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad del sujeto pasivo. Y en la identidad en un sujeto pasivo. Si recordarán el ejemplo que les puse, ¿alguien me lo puede decir de delito continuado? El ejemplo. El robo de un cajero. Bueno, en un cajero que sea la conducta. Más bien Buenas tardes, como el robo cuando en los ductos, ¿no? De Pemex que está robando la gasolina. En un mismo ducto, los guachicoleros, como dicen. Más bien no sería un mismo ducto. ¿A quién le están robando? Bueno, al sujeto pasivo que sería Pemex. Exactamente, licenciada Jacqueline. Anoten. El ejemplo de los guachicoleros, aquí hay una pluralidad de conductas para un mismo sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo es el Petróleos Mexicanos. El otro ejemplo es de un cajero de un banco. De repente hoy se roba 1,000 pesos, mañana 200, pasado 300. Ese es un delito continuado.
Ojo con la clasificación de los delitos, porque ¿para qué sirve la clasificación de los delitos para el fiscal o para la defensa? Para la punibilidad, jóvenes, y para las agravantes de los delitos. Entonces debemos, si no está en ese supuesto y la fiscalía forzosamente quiere imputarle un delito permanente o un delito continuado y no es la figura, pues ahí está la defensa, ahí está la cereza, lo fino del penalista. Seguimos. Buenas tardes, Lick. Tengo una pequeña duda. Sí, adelante. El delito continuado también podría ser el que comúnmente le llaman el robo hormiga. Así es. Ese es un delito continuado. Ok, muchas gracias. Acuérdense que para la clasificación de los delitos tenemos que definir bien qué tipo de delito y qué estrategia de defensa vamos a utilizar en un juicio. Hay algo muy importante. Al avanzar en nuestra carrera profesional y al litigar varios asuntos, nos vamos a ir dando cuenta que hay cosas que no están en la ley. Ojo con lo que les estoy diciendo. Lo que no está en la ley no está penado. Pero hay cosas en un juicio que no nos dice la ley ni los libros. ¿Quién nos los dice? La experiencia. Entonces, abusados, para eso necesitamos estudiar mucho. Cuando digo que el derecho no es justo, es legal, no quiero decir que no siempre no va a haber justicia. No, no quiero decir eso. El derecho penal se hizo para hacerle justicia al desvalido, a la persona que fue objeto de una agresión a su bien jurídico tutelado. Y el Estado está obligado, conforme al artículo 21 constitucional y todos nuestros artículos del 13 al 23 constitucionales. Anótenle. Los artículos que hablan de derecho penal están del 13 al 23. Constitucionales. Y los pueden ver. Seguimos. Fíjense bien. Entonces ya dijimos que la clasificación de delitos están los permanentes, continuados e instantáneos. Autoría y participación. Autoría y participación. Esos pongan los títulos. ¿Qué es la autoría y la participación? Los delitos se cometen por autoría y participación. Pero ojo aquí ustedes como abogados penalistas. Como ubiquen a su cliente como autor o partícipe, le están quitando muchos años de prisión. No es lo mismo ser autor que ser partícipe de un delito. Por eso el tema se llama autoría y participación. Y en la autoría y participación existe el autor directo. ¿Quién es el autor directo? ¿Alguien me puede decir? En un robo, por ejemplo, es el que le quita las pertenencias a la persona. Exactamente. Y el que participa únicamente, por ejemplo, es el que lo está esperando en el coche, en la moto, para llevarlo. Mi pregunta sería, ¿sería la misma pena para los dos? No. Yo creo de mi compañero que me antecedió, porque ese no sería un partícipe, sino sería más bien un cómplice. Si recordamos los cómplices, un coautor. El coautor tiene igual, tiene que cumplir 3 elementos. Un dominio del hecho,
un dominio del hecho, una unidad de propósito delictivo y precisamente ese reparto de tareas. Entonces, para mí no sería un cómplice, un partícipe, como lo mencionaba mi compañero, sino un coautor por el dominio funcional del hecho. A ver, vuélvanos a explicarle para que lo comprendan sus compañeros y lo comprendamos todos. Adelante. ¿Quién participó, licenciado? Adelante, Bernardo. Licenciado. Un propósito delictivo es... Mire, en un delito tenemos autoría y participación. De ahí se derivan varias cosas. Decía el compañero que nos antecedió, complicidad. A ver, ¿quién me puede decir quién es un cómplice? ¿Alguien que colabora? Perdóname, doctor, ¿me podría repetir la pregunta? Me perdí. Fíjense bien, el compañero que nos Perdón, antecedió. Sí. el licenciado Castillo. Sí, adelante, licenciado Castillo. Sí, un cómplice es una persona que sabe del hecho y no lo denuncia. De un hecho delictivo y no lo denuncia. ¿Y quién es partícipe? También en un momento determinado. Fíjense bien, en el derecho penal es muy importante que valoremos y tenemos que distinguir entre las figuras jurídicas. Como ustedes pueden ver en el repaso, a veces se nos olvidan las figuras, nos confundimos y vemos que si pudiéramos hacer muchos repasos en todo el diplomado, pudiéramos darnos cuenta que tenemos algunas dudas. Ahora la pregunta directa para todos, quien guste participar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre partícipe y cómplice? Doctor, ¿puedo participar? Sí, sí. Sí, Jonathan. Pues cómplice se entiende que es una persona que participa de forma indirecta. Lo que yo tengo una duda es en el caso del partícipe o sí, pues el que tiene participación, ¿se puede identificar dentro de los que tienen el codominio funcional del hecho, en realidad delictuosa? Sí, ahorita lo resolvemos, licenciado Jonathan, la pregunta que me está usted haciendo. Okay. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la diferencia entre cómplice y partícipe? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Entre autoría y participación, si ustedes ubican a su cliente como autor y no lo logran defender, se va a ir, si no logran defender a su cliente, se va a ir a 20, 30 años de prisión. Si lo logran ubicar como partícipe, se va a ir a 5 o 10 años de prisión. Es la importancia del saber distinguir. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre partícipe y cómplice? Doctor, ¿puedo participar? Sí. Bueno, yo considero que posiblemente se refiera a una persona que está enterada de que se va a cometer el ilícito
y que no necesariamente tiene que estar ahí presente. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? ¿Esa figura quién es? ¿Cómplice o partícipe? Cómplice. Cómplice. ¿Nos pudiera replantear, licenciado, que participó en el, para que ya quede claro este de cómplice y le avancemos, cómplice y partícipe? Sí, buenas tardes, doctor, me gustaría participar. Sí, adelante. Miren, ustedes participen independientemente que pudiéramos estar equivocados. No se preocupen, a eso venimos, a este diplomado, a escuchar. Y lo que hago yo, la pregunta es esa, no es para... Aquí Sí. no podemos exhibir a nadie, pues todos somos ignorantes de la ley y venimos a aprender. Claro, bueno, desde mi Por punto adelante. de vista, yo pienso que la diferencia entre uno y otro es que el cómplice no, aun y cuando participa, digamos, provee herramientas para que se cometa el delito, no está en sus manos por decirlo así, el dominio del hecho, mientras que el partícipe sí, pues, participa directamente. O sea, pudiera ser que el cómplice no participa directamente del hecho. No sé si estoy en lo correcto. Muy bien. Sí está en lo Exacto, yo creo correcto. que, Ajá. perdón, creo que al igual que el compañero, creo que las personas que son cómplices participan indirectamente y los que son partícipes lo hacen de una manera directa. Es decir, uno puede saber lo que en este caso sería el cómplice y el partícipe es el que de alguna manera participa en el hecho. Muy bien. Doctor, Sí. según el concepto, partícipe es la persona que interviene en el hecho delictivo ajeno, favoreciendo su realización por parte del autor. Son partícipes el inductor, el cooperador necesario y el cómplice. Ahora fíjense. ¿Quién tiene el diccionario de la Real Academia Española a la mano? No. Ese se los encargo como buenos penalistas. Así lo tengo, doctor. Bájenlo de internet. Hay unos que tienen un costo de 150, 200 pesos, otros son gratuitos. Pero yo les doy un tip. Como buenos penalistas, ustedes deben de traer a la mano su diccionario jurídico y su diccionario de la Real Academia Española. Porque como buenos conocedores del español o del castellano, es tan amplio que una palabra la podemos conocer aquí de una manera, en otro estado de otra manera y en otro país de otra manera. Entonces, para litigar en la República Mexicana y en otros países del mundo, necesitamos el diccionario de la Real Academia Española. A ver, díganme. Licenciado, ¿puedo apoyarle con el significado de cómplice? Sí. De acuerdo al diccionario que usted manifiesta, dice que es la persona que, sin ser autora de un delito o una falta, coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos a este. Ahora, ¿quién es el partícipe? Deme un segundo, se lo busco. Buenas tardes. Creo que una diferencia entre partícipe es que el partícipe apoya al momento del delito y el cómplice ayuda posterior al delito cometido por el autor. Maestro. Si no me equivoco. Donde nos va, un segundo, Carlos. Donde nos va a dar exactamente lo que queremos saber es en el artículo 11 del Código Penal del Estado de México. Ahora sí, Carlos Acosta, adelante su participación. El cómplice, el partícipe, no el cómplice, sería más bien el autor material. No. Que es el que da las herramientas para cometer el delito. No, Carlos, no.
Fíjense que antes de abordar este tema, les quiero decir que recibí muchos mensajes de ustedes, de muchos compañeros, pidiéndome hacer un repaso general de lo que hemos visto. Porque en lo que hemos visto hay muchas dudas y como ustedes pueden ver, están saliendo muchas dudas. Y para eso es el repaso. De eso se trata. Y si hiciéramos 4 o 5 repasos durante todos los diplomados, estaría muy bien. Para que nos vayamos dando cuenta de lo que hemos aprendido, lo que se nos ha olvidado o lo que nos falta aprender. No hay ningún problema. Bueno, primero les quiero decir, anotamos autoría y participación. ¿Quiere otra persona intervenir? ¿Quiere hablar? Sí. Marlon. Adelante, Marlon. Mire, aquí, teniendo en mano nuestro Código Penal, a partir del título 2, artículo 41 en adelante, sobre la responsabilidad penal, tenemos 3 artículos que lo desglosan de manera puntual. El 42 habla de los autores directos, intelectuales, coautores o autores mediatos. El artículo 43 del mismo digesta habla de inductores, cooperadores necesarios. El 44 nos habla de cómplices y el 45 habla de actuar en nombre de otro. Entonces, como estamos con la parte, ahorita viendo lo que es la parte de cómplices, nuestra norma jurídica dice, son cómplices los que dolosamente prestan cualquier auxilio anterior o simultáneo en la ejecución del hecho, siempre que no se haya comprendido en los 2 articulados anteriores, que sería el 43 y el 42. ¿Ya vieron que sí existe una diferencia entre autor y partícipe? Pero ahorita la vamos a... Hay figuras jurídicas que tienden de un hilo. ¿Se acuerdan ustedes de la culpa con representación y el dolo eventual? Nos llevamos una clase en eso y se los puedo decir que siguen la duda, pero entre ustedes, entre lo que ustedes ubiquen a su cliente entre culpa con representación y dolo eventual, son años de prisión. O le disminuyen y se va en ese momento, si logran comprobar la culpa con representación. Ahorita vamos a avanzar a ese tema de culpa con representación y dolo eventual. En el artículo 11 del Código Penal del Estado de México, nos dice los responsables de los delitos, y está la autoría y participación. En la autoría anotamos, son autores, el autor directo. ¿Quién es el autor directo? El que está en el momento del hecho delictivo. El que coordina, el que manda, el que ejecuta. También puede ser autor intelectual. No necesariamente, si voy rápido me dicen, no necesariamente debe de estar presente en la ejecución del hecho delictivo. Pónganme atención, por favor. El autor directo puede ser
intelectual o material. Intelectual es la persona que está en un teléfono dando instrucciones. Avánzale, quédate, dispárale. Ese es un autor intelectual, pero no necesariamente está en el presente en el hecho delictivo. Pero sí tiene, ojo, abrimos comillas y cerramos comillas, el dominio del hecho. Sí tiene el dominio del hecho, el autor intelectual. Y el codominio funcional del hecho lo tienen los autores materiales. Ahora bien, ya vimos que hay autor directo, autor material y autor intelectual. Pero hay otra figura que se llama autor mediato. El autor mediato es el que utiliza a otro para el resultado criminal que persigue. El que utiliza a otro para el resultado criminal que persigue. Denme un ejemplo de autor mediato. ¿Quién quiere participar? Doctor. Sí. Licenciados, ¿podría hacerlo, por ejemplo, las bandas que utilizan mucho, por ejemplo, a los halcones, o por ejemplo, más que nada la organización delincuencial, donde utiliza a otras personas para realizar robos, secuestros, etcétera? Así es. El autor mediato es el que utiliza a otro para hacer tu delito que persigue. Un ejemplo, quiere poner una bomba fuera de un negocio y le dice a un niño, te doy 20 pesos, lleva esta bomba. No le dice que es una bomba, lleva esta bolsa y déjala ahí afuera. Y el niño va. Ese es el autor mediato, el que utiliza a otro para cometer el hecho criminal. ¿Tienen hasta aquí una duda entre autoría? Vámonos a participación. Son partícipes según la ley. Aquí ya está descrito, ya lo plasmó el legislador. Ya no nos podemos hacer para ningún lado porque el legislador dijo, aquí te voy a decir quién es partícipe. Inciso A. Los que instiguen a otros mediante el convencimiento del hecho delictuoso. También son partícipes, inciso B, los que cooperen en forma simultánea
en la realización del hecho delictuoso. Ojo aquí lo que les voy a decir, abran comillas y cierren comillas. Sin dominio del hecho. Ahora sí me van comprendiendo cuál es la diferencia entre complicidad y participación. Aquí dice la segunda, los que cooperen de forma simultánea en la realización del hecho delictuoso sin dominio del hecho. El otro. Disculpe, ¿está esto contemplado en el artículo 11 del Código Penal? ¿Había escuchado, perdón? Sí, así es. Artículo 11 del Código Penal del Estado de México. Ya no los dijo el legislador aquí. Aquí ya no tenemos para qué dónde hacernos, ya no hay interpretación. Simplemente nos basamos a lo que dice la ley. ¿Correcto? Acuérdense que la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le permite. Y nosotros, los abogados defensores, únicamente lo que la ley dice. No podemos interpretarla, malinterpretarla. Por eso, ojo, los tipos penales se leen letra por letra y con lupa, porque si no vamos a interpretar mal. Y si nosotros interpretamos mal, entonces vamos a dejar a nuestro defenso 20 años de prisión. Por interpretar mal, hay que leer 1, 2, 3, 4 veces el tipo penal. Seguimos. La C, los que auxilien a quienes han intervenido en el hecho delictuoso después de su consumación por acuerdo anterior. Esta es buena, ¿eh? Esta está muy buena. Fíjense bien. No escriban, pónganme atención. Los que auxilien a quienes han intervenido en el hecho delictuoso después de su consumación, abran comillas y cierren comillas, por acuerdo anterior. Y les voy a decir por qué está buena y por qué es interesante esta fracción. Fíjense bien, de repente llega a su despacho la mamá, la esposa, la hermana de que detuvieron a un joven. Y les dice a ustedes, es que fíjense, es que robaron el banco. Pero le fueron a decir a mi hijo que pues le echara un ray a un fulano que acababa de robar el banco. Y sí le echó el ray. El tonto. Pero no sabía que habían robado el banco. ¿Dónde tienen ustedes la cereza para la defensa? En que no hubo acuerdo anterior, jóvenes. Porque el tipo penal requiere, para que sea partícipe del delito, que haya acuerdo anterior. Se ponga de acuerdo, sí, yo te voy a ayudar,
tú te robas el banco y yo te espero en tal parte. Ahora, después de lo que hablamos, dígame cuál es la diferencia entre participación y complicidad. Ya no las puso difícil el doctor, ¿verdad? Jaime Castelán, desde hace rato está usted levantando la mano, creo que quiere participar, Jaime. Adelante, Jaime. No. Repita la pregunta, doctor. Sí, gracias, Jaime. Es que como lo vi levantando la mano, dije, quiere participar, Jaime. No se preocupe. A ver. Doctor, Repita la pregunta. Repita. Aquí sería, por ejemplo, con el mismo ejemplo que usted acaba de citar, ¿no? Que esta persona ayudó a quienes cometieron el ilícito, pero ya lo sabía. Estaba, como dice aquí, había un acuerdo anterior. ¿Ese sería el cómplice? No, no, ahí no dice que él es cómplice. Ahora, se las pongo más fácil. De lo que leímos, díganme dónde dice cómplice. Buenas tardes, profesor. Doctor, no, con base en el artículo no es que diga cómplice, pero sí determina lo que es que el que ayude con antelación, o sea, sabiendo antes de. Entonces esa parte sería lo de cómplice. Así tal como tal no viene literal, pero sí da a entender igual que el autor mediato, ¿no? Que dice que pues el que insta a otro. Entonces, yo lo entiendo como autor mediato de acuerdo a las definiciones que nos hizo el favor de otorgarnos. A y ver. ante la diferencia de partícipe y cómplice era, ¿verdad? La pregunta. Sí. Bueno, el partícipe, al final del día, el cómplice sigue siendo partícipe, no porque lo está determinando el artículo que nos citó del Código Sustantivo. Entonces, más bien aquí se distinguiría en lo que es el autor material, el autor intelectual, el cómplice, el autor mediato. Entonces, en base a eso, pues ya, obviamente, entre menos esté involucrado el partícipe, por ejemplo, el cómplice, pues obviamente va a bajar la penalidad. Ese es desde mi punto de vista. Pero a ver, dígame. Si me permite, Doctor, buenas Marlon. tardes. A ver, espérenme, Marlon, y luego usted, licenciada, por favor. Bueno, como vimos en los primeros cursos, ¿verdad? Que recibimos su excelente ponencia en la manera en cómo organizó toda la teoría del delito. Ya hay factores que tienen que ver tanto positivo como negativo para poder tipificar esta acción. Por eso es que aquí viendo el artículo 11 del Código Penal mexicano, aquí brinda tanto calidades como cualidades para la responsabilidad penal. Y entonces puede ser que el cómplice es una persona directamente relacionada con el hecho punible. El partícipe puede ser que esté relacionado o no con el hecho punible como tal. Tiene usted razón, Marlon. ¿Qué es lo que tenemos que revisar y tener siempre pendiente? Es cuál de estas que está contenida dentro del artículo 11 cabe caracterizarlos para que sea punible o no en la acción penal. Gracias. Fíjense bien. Anótenle. Me van a dar la diferencia entre partícipe, cómplice
e encubrimiento. ¿Quién es el encubridor? Pareciera que lo que nosotros leemos literalmente lo comprendemos. Ya nos hizo favor Marlon de darnos qué es lo que su legislación penal en Nicaragua Maestro. Sí, la de Nicaragua, pero después nos leyó la de aquí del Estado de México. Pero a lo que me refiero, Licenciado, es que yo, no, perdón. Sí. mucho ojo con los conceptos, porque entonces nos vamos a confundir entre partícipe, encubrimiento y complicidad. Siento que la diferencia entre estos tres sería que, como dicen, uno tiene el cómplice y el encubridor tienen dominio del hecho y hay un acuerdo anterior, lo que es totalmente distinto al partícipe, porque él puede o no tener dominio del hecho y además puede estar, bueno, y por la especificación que nos dice, no está con antelación de acuerdo sobre el hecho. ¿Está usted de acuerdo, Ramón? Ramón, ¿está usted de acuerdo con la licenciada que nos antecedió? No sé si no me escucho. Fíjense bien. Maestro. Maestro, una pregunta. Pero nada más dígame su nombre y adelante. Marcela Cambrón. Adelante de Malinalco. Sí. Se establece en el artículo 149 del Código Penal del Estado de México. Comete el delito de encubrimiento el que, uno, sin haber participado en el hecho delictuoso, albergue, oculte o proporcione la fuga al inculpado de un delito con el propósito de que se sustraiga a la acción de la justicia. 2. Sin haber participado en el hecho delictuoso, altere, destruya o sustraiga las huellas o los instrumentos del delito u oculte los objetos al efecto o los efectos del mismo para impedir su descubrimiento. Y 3. Sin haber participado en el hecho delictuoso, altere, destruya o sustraiga las huellas o los instrumentos del delito u oculte los objetos o efectos del mismo para evitar o dificultar la investigación o reconstrucción del hecho delictuoso. Ahí tantito nos paramos, licenciada Marisela. Quiero que todos se vayan al artículo 152 del Código Penal del Estado de México, al delito de encubrimiento. Maestro. Espéreme, sí. Porque quiero hacer una aclaración aquí. Aquí encontré algo. Espere, un segundito. Sí. Fíjense bien. Quiero hacer la aclaración porque en tres figuras jurídicas ya nos atoramos. Y no está tan fácil definirlas. Porque la ley nos dice claramente quién es partícipe, pero también la ley nos dice quién es encubridor. Pero si les dije al inicio de la clase que es un hilo muy delgado el que tiende para poder definir bien las figuras, pero ahí está en la ley. No hay para dónde hacerse, no hay para dónde. Nada más que tenemos que, ¿cuál es la clave? Estudiar, analizar y investigar. Ahora dígame, ¿quién es el encubridor? Según el 152 del Código Penal del Estado de México.
¿Se lo leo, doctor? Adelante. Artículo 152. Al que a sabiendas acepte, reciba, detente o adquiera mediante cualquier forma o título bienes que procedan de la comisión del delito. Ahí. Acepte, reciba, adquiera, posea, venda. Abren comillas y cierran comillas con esta palabra. Pignore. ¿Qué es pignorar? ¿Alguien me puede decir el contrato de pignorante? Empeñar, ¿no? Ir a empeñar. Ir a empeñar. Cuando Cuando ustedes van a Electra, cuando ustedes van a lugares donde se puede empeñar las cosas, les hacen un contrato pignorante. Pero como ustedes pueden ver, hay palabras que decimos, ¿y esto qué significaba, verdad? A eso venimos a aprender. Entonces dice que al que acepte, venda, reciba, cualquiera posea, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, traslade, use. Fíjense todos los conceptos que nos da para comprender el encubrimiento. Ahora díganme, ¿qué es el encubrimiento por receptación? Pues es en relación a lo que acabo de leer, ¿no, doctor? Que encubrimiento por receptación se entiende cuando una persona recibe algo, por ejemplo, que es proveniente de un robo y él sabe que es robado. No necesariamente debe, ojo, maestro Jonathan, no necesariamente debe de saber que es robado. Doctor, ¿puedo participar? Un segundito. Esto es muy importante para su vida profesional cotidiana, jóvenes abogados, para todos. La legislación mexicana, para los que nos están escuchando en otros países, quiero que me digan cómo contemplan el robo de vehículo. Aquí el legislador dijo, a ver, tú no te robaste el vehículo, pero en este momento tú traes un vehículo robado. Para eso hizo la figura del robo por receptación, maestro Jonathan. Perdón, el encubrimiento por receptación. No robo, disculpen, es encubrimiento por receptación. ¿Cuándo? ¿Cuándo existe el encubrimiento por receptación? Cuando usted va manejando un vehículo con reporte de robo. Pero no necesariamente, licenciado Jonathan, tiene usted que saber que es robado. Le pongo un ejemplo. Usted compra un vehículo y se lo compra a su primo y usted ve que su primo ya lo trae pues de años, inclusive le puso un buen estéreo, le puso una buena pintura, sus buenas llantas. Y ahí anda siempre y de repente tiene una necesidad y le dice, oiga, licenciado Jonathan, te vendo mi carro y usted lo compra. De repente, en un retén, que ya trataremos el tema del retén, que es muy importante. Es muy importante, los retenes sirven de una política criminal para disuadir el delito. Ya lo trataremos. ¿Puedo participar, doctor? ¿Mande? ¿Puedo participar? Nada más déjeme aterrizar la idea y sí. Entonces, va con el vehículo, lo orilla el retén o lo orilla la policía y le dice, este vehículo tiene reporte de robo. ¿Cómo? Si mira, aquí están. Inclusive la numeración coincide con su factura, con su contrato de compra-venta. Pero usted no sabía, licenciado Jonathan, que ese vehículo era robado, porque inclusive limaron con una pulidora el número y lo remarcaron. Y la policía le dice, este vehículo está remarcado. Y usted dice, no, pues yo lo compré. Soy comprador de buena fe, mira, aquí está mi pago, aquí está todo, mi documento. Sí. Entonces el legislador mexicano dijo,
Espérame, no te voy a acusar de robo, pero sí te voy a acusar de encubrimiento por receptación. Ahora, ¿qué es el encubrimiento por receptación? Aquí no los dice. Aquí no los dice en el artículo 152. Y fíjense que ya nada más le faltó al legislador ponerle porque respiraras en el vehículo. Acepte, reciba, adquiera, venda, enajene, comercialice, ignore. Ya nada más le faltó al legislador ponerle porque respiraras arriba de un vehículo con reporte de robo. Lo cerró. Ya no te voy a acusar de robo, porque tú no te lo robaste. No puedo comprobar que tú te lo robaste, pero en este momento sí te acuso de encubrimiento por receptación porque traes un vehículo con reporte de robo. Sí, sí me comprendió, licenciado Jonathan. Sí, muy claro, doctor. Muy claro. Ahora, doctor, una pregunta. Sí. ¿En dónde queda la compra de buena fe o en dónde queda la presunción de inocencia? Ya no existe, maestro Avilés. Antes había esa figura por eso modificaron al encubrimiento por receptación. Antes llegaba usted, aquí está mi documentación, aquí yo compré de buena fe. Obviamente ya en el juicio lo van a absolver, pero mientras está sujeto a un proceso que se llama encubrimiento por receptación. Maestro. Doctor. Maestro, entonces ahí entra, por ejemplo, cuando adquieren una licencia a través de Facebook, de que van y hacen trámite a lo que es a control vehicular y al momento de que lo pasan para escanear la licencia, se ve que es falsa y él no sabía que le habían vendido la licencia falsa. Miren, yo no sé si han visto, y hasta este momento porque no me he acercado, aquí en el Estado de México hay muchos lugares así, oficinas muy sencillas, un local donde dice licencias del Estado de Guerrero. Okay. Por 5 años. Nosotros juristas, estudiosos de la ley, es evidente que te das cuenta que ahí no se debe de expedir licencias. Así es. Sin embargo, tú estás consciente y te dice 750 por 5 años. Y dices, espérame, no. No es correcto que estén. ¿Por qué? Porque no es una oficina gubernamental con servidores públicos para expedir, y sin embargo las están vendiendo. Ahí están. Yo no sé por qué la autoridad no hace nada. Yo no sé. O no sé si de en verdad sean legales, pero desde mi punto de vista no es legal. Es que me ha tocado cuando van, por la gente que no se acerca a control vehicular, adquieren una licencia a través del Facebook o de las redes sociales y luego van y hacen los trámites y al momento de checar la licencia, obviamente que sale apócrifa porque no salen los logos de control vehicular. Entonces se haga de cuenta que de ahí en audiencia se va hasta el control y al último, después de la vinculación, se lleva a cabo lo que es la suspensión condicional del proceso y se le pone como dentro de las mismas condiciones de que ya no vuelve a adquirir esa licencia a través de otras redes, sino que tiene que ser a través de control vehicular. Y mi pregunta es, entonces no entra como encubrimiento por receptación porque él no sabía que esa licencia era falsa. Pregunta. No. ¿No? Okay. No, el encubrimiento por receptación, licenciada María de Jesús Yáñez, sí, va dirigido a los vehículos automotores. Bien. Okay. Y hay una consulta ahí, doctor, porque aquí en Nicaragua tenemos una particularidad, que cada vez que vamos a adquirir un bien inmueble o un bien mueble, siempre las personas consultan a colegas, ¿verdad? Para este menester. En el caso de vehículos, se tiene que ir donde está registrada la propiedad vehicular para ver si ese vehículo está en las condiciones y si el dueño que tiene la titularidad de ese bien es el que está haciendo el contrato, igualmente con los bienes inmuebles. Entonces, a partir de ahí ya se presume la buena fe, porque de otra manera no se puede, o sea, siempre hay que verificar los bienes a
a la hora que vayamos a hacer inmediación con nuestros clientes. Esto es de las personas que intervienen de manera correcta a la hora de adquirir bienes muebles e inmuebles. ¿Ya? Fíjese bien, Marlon. Quiero que me lean el párrafo 2. El párrafo 2 de la fracción 1. ¿Quién me lo puede leer? En caso de que se trate un vehículo automotor, fíjense bien, el encubrimiento por receptación, la punibilidad, fíjense bien. ¿Quién me lo puede leer? En caso de que se trate de un vehículo automotor, se impondrá la pena de 2 a 8 años de prisión y multa igual a 5 veces el valor del bien. Ahí, maestro Alfredo. Maestra María de Jesús Yáñez, estamos hablando que el encubrimiento por receptación va dirigido a los vehículos automotores. Hoy esto les va a servir para toda su vida profesional, porque continuamente van a tener en sus despachos como fiscales, van a tener el problema de que agarraron a su amigo, a su suegro, a un cliente con un vehículo con reporte de robo. Pero ojo en este capitulado, porque aquí está el modo de defensa. Fíjense bien. Ahora, la pena va a ser de 2 a 8 años de prisión, el encubrimiento por receptación. Vuelvo a repetir, no te lo robaste tú. Yo, Estado, no te estoy diciendo ni culpando porque te lo robaste. Te estoy diciendo que eres encubridor, porque tú traes un vehículo robado. Seguimos. Doctor, la fracción 2. Dígame, ¿quién habla? Gracias, Maestro, Fabio no Favoro, se convertiría Venezuela. en cómplice. Maestro, hay lo siguiente. En Venezuela, si usted porta un vehículo que es robado, no es encubrimiento, es aprovechamiento de cosas provenientes del delito. En primer momento lo van a investigar por ese delito. Habrán otras cosas que van a salir durante el proceso de investigación. Por ejemplo, lo que estaban comentando, no, pero es que el vehículo ya es de mi propiedad. Bueno, si es su propiedad, usted hizo un trámite que es un trámite obligatorio aquí en Venezuela previo a la compra, que es mandar a hacer una revisión con las autoridades de tránsito de los seriales y estado del vehículo. Verificada la placa y los seriales por el sistema de información policial, le va a arrojar si está solicitado o no. Pero aún aparte de esa verificación por el sistema de información policial, el experto va a hacer una revisión de los seriales in situ en el vehículo y va a detectar si existe alguna irregularidad con alguno de los números o con alguno de los alfanuméricos del serial, y si la placa le corresponde a ese vehículo y si los seriales le corresponden a su vez a ese vehículo. De modo tal que si hay alguna irregularidad, inmediatamente el vehículo queda retenido para el proceso de investigación. Pero resulta que normalmente muchos fascinerosos se brincan ese proceso y prefieren pagar y que les den una revisión, o sea, no llevan el vehículo. Y cuando eso ocurre, porque el vehículo está un poquito más barato, porque es que estoy muy apurado, me voy de viaje, tengo que venderlo por una emergencia, etcétera, bueno, consiguen esa revisión y ahí es donde realmente tienen los problemas. Ahí es cuando existe el problema de compra-venta del vehículo, por ejemplo, aquí en Venezuela. Pero por lo demás, es una... hay que demostrar también la compra de buena fe. Si yo hice mi revisión, los seriales de el documento de revisión es original y en la entrevista yo demuestro que estuve ese día haciendo la revisión y todo lo demás,
Entonces ahí es donde opera precisamente la presunción de buena fe y estoy demostrando que yo soy comprador de buena fe. Y ya más adelante el proceso, el juez decidirá si me queda a mí el vehículo en guardia y custodia con prohibición de venta o si me decomisa el vehículo y se lo entrega al al propietario original, al real propietario. Más o menos aquí es el mecanismo. Muy bien, mire, compañero de Venezuela, muy atinada su intervención. Aquí antes existía el comprador de buena fe y con lo que se llevara la documentación que había otorgado el vendedor, con eso se comprobaba la buena fe. Lo que decía el maestro Avilés, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Y yo creo que nos vamos en un tema que abordemos, vamos a hablar de presunción de inocencia. Y para aterrizar de fondo, ¿qué dicen los doctrinarios y qué dicen la ley con la presunción de inocencia? Porque pareciera entonces que el sistema de justicia oral va al revés. Les pongo por qué. Dice que hay presunción de inocencia. Entonces pudiéramos decir, entonces, ¿para qué detienen una persona y lo sujetan a un juicio si le estás diciendo que tu Estado tienes una presunción de inocencia de él? Este tema es controvertido, no es un tema tan fácil de agarrar. ¿Cómo me dices que hay presunción de inocencia a mi cliente y lo tienes privado de su libertad? Así opera. Adelante. Entiendo, ahí estamos en presencia de un delito flagrante. O sea, si lo agarran con un vehículo que está solicitado, es un delito flagrante, independientemente de la presunción de buena fe, que eso va a operar durante el proceso penal que va a ser llevado a cabo en contra de ese detenido. La flagrancia opera de manera automática la detención de la persona, independientemente se demuestre más adelante su inocencia o culpabilidad. En este caso, por ejemplo, comprador de buena fe. Pero si estamos en presencia de una flagrancia, independientemente de la presunción de inocencia, no puedo yo dejarlo en libertad, porque la misma ley establece que en delito flagrante automáticamente opera la detención de la persona. Entonces, por eso les digo que es un buen tema, la presunción de inocencia. Muchos doctrinarios y juristas han opinado sobre este tema. A lo mejor, presunción de inocencia, estamos hablando de otro tema que el que comprendemos. Por eso, en contestación al maestro Avilés, la presunción de inocencia y la buena fe no está, por lo menos la buena fe ya no opera para la compra de un vehículo, porque aquí, en el precepto que nos está dando en el tipo penal, nos está diciendo claramente qué medidas debes de adoptar para la compra de un vehículo. Y te está diciendo, para el caso de vehículos automotores, se entiende adoptar precauciones. Hay que adoptar precauciones en la compra del vehículo. En Venezuela dicen, bueno, dan un formato que dicen, bueno, ya tu vehículo no tiene problema, pero a lo mejor, como lo dice el compañero de Venezuela, pues a lo mejor lo adquirió por otra forma. Pero aquí ya tenemos lugares donde podemos ir a llevar el vehículo, como es Ocra, está ahí en las Américas, donde llega usted con el vehículo y la policía de investigación lo revisa y si está mal, pues se queda el propietario, no se queda el que lo va a comprar. Eso es adoptar las precauciones.
Porque para poder ustedes comprobar el encubrimiento por receptación, tienen que comprobar que adoptaron las precauciones, como mínimo que se subieron a la plataforma de Repube o consulta rápida. Y ahí le expide por internet que no tiene reporte de robo. Ahora, no somos peritos para saber si el vehículo le limaron y arriba le pusieron un... eso sí no lo podemos nosotros determinar a simple vista. Adelante, ¿quién quiere participar? Doctor, ¿puedo participar? Sí. Gabriela, de Puebla. Le comento que hace aproximadamente 3 años, acá hay una plaza donde venden animales. Entonces, llegaron ahí unas personas y unos amigos de mis hermanos estaban ahí. Estas personas llegan a ofrecer una camioneta. Entonces, la camioneta nueva, seminueva, muy barata. Entonces dicen que tienen un enfermo y pues les surge vender la camioneta. En ese momento pasa una patrulla de Policía Federal. Y los chicos estos, o sea, los que estaban vendiendo sus animales, ellos paran a la patrulla y le piden de favor que pues puedan verificar si la camioneta no tiene reporte de robo. Los fulanos estos, muy tranquilos, fueron con ellos y la buscaron en un sistema, quiero pensar que fue Repube, y la camioneta no tenía reporte de robo. Entonces vienen al pueblo por el dinero, hacen el trámite de la compra-venta y pues los vendedores de la camioneta se fueron. Y en la tarde, la camioneta aparece el reporte de robo, porque la camioneta había sido robada en esa madrugada. Entonces, no, que sería a las 8 de la mañana cuando la buscaron en el sistema y no aparecía. Entonces, para la tarde, les dicen que, o sea, los paran en la tarde y les dicen que la camioneta era robada, tenía reporte de robo. Ya de ahí, pues ya mis hermanos se fueron y ya no supieron qué fue lo que pasó con los chicos. Sí, hay que entender que las plataformas tienen una temporalidad de actualización. Obviamente el delincuente va muchos pasos adelante del ciudadano y de la autoridad. Innova su delito, lo perfecciona y como sabe, se roban la camioneta en la mañana y al 2, 3 horas ya la están vendiendo, saben que todavía en ese momento no están en el sistema. Y vuelvo a repetir, es consulta rápida. Hay muchas plataformas. Ocra trae ya sus plataformas muy bien diseñadas. Por eso, al comprar un vehículo, al vender un vehículo, hacerlo bien. Pero no lo hacemos porque decimos, pues no importa, es de mi primo y yo he visto que lo trae desde hace años y al rato sale el problema. Doctor, ¿puedo participar? ¿Y quién habla? El licenciado Antonio. Sí. Mire, hablando de su tema, bueno, como será el público, me he dado cuenta que muchos llegan a preguntar a instituciones policíacas o de gobierno, con el cual llegan a preguntar si pueden revisar sus vehículos, y yo creo que a veces, como dice usted, ¿no? Siempre se checa en la plataforma Repube, pero sabemos que Repube a veces tarda muchísimo en subirlo. Puede tardar hasta 12 horas o hasta 24 horas lo del vehículo. Eso es lo que marca antes de subir a la plataforma. Y Ocra totalmente lo sube al momento de que se sube el reporte, entra y aparece. Pero yo creo que a veces, como dice usted, ¿no? Hay muchos que remarcan los puntos y no nos damos cuenta de las placas, porque regularmente la placa a veces vienen tan pequeñas que ya la hacen tan delgadita, para que no se den el cambio. Otra opción también que es mucho que el emplacamiento a veces le quitan 1 o 2 números. Y ese problema luego se va arrastrando porque pueden cambiar las placas de estado a otro estado, licenciado. Miren, quiero darles un dato que ustedes deben de tener en su vida profesional.
El robo a vehículo es una industria internacional que deja 5,000 millones de pesos de ganancias. Ahorita se roban un vehículo y pasado mañana está en Europa. Se van por barcos. Créanme lo que es más normal de lo que se pudiera pensar el robo de vehículos. No hablo de normal por el hecho delictivo, sino que la industria del robo de vehículos es a nivel internacional. Fíjense bien, hay deshuesaderos, sobre todo aseguradoras, que el vehículo está deshecho, pero está bueno el chasis. ¿Qué es lo que hacen? Se roban el vehículo y en una noche ya lo transformaron y ya tienen documentación verdadera, legal. ¿Sí me explico? Todo lo que le puedan cambiar a una... Se accidentó una camioneta 2017, 2018, 2021. Está en la aseguradora, van y la compran de aseguradora y le cambian todo de la camioneta que se robaron. Y es muy difícil detectar ese vehículo porque ya llevan facturas, ya llevan todo. Y las checan en plataformas y fue accidentada, no fue robada. Siendo que se le trasladaron, le pusieron todas las piezas de la otra camioneta. ¿Por qué? Porque las piezas de colisión como salpicaderas, puertas, todo, no traen numeraciones. Ya ahora hay unos que traen identificación de los cristales, pero todavía no se ha logrado eso. Lo correcto sería enumerar todas las piezas de la camioneta o del vehículo. Maestro, permítame un aporte a lo que usted está diciendo. ¿Mandé? Por ejemplo, aquí en Venezuela hay dos sistemas de información policial para estos casos. Uno, el que lleva el órgano principal de investigación penal, el 6CPC, y el otro es el que lleva Interpol. El de 6CPC es nada más de los vehículos nacionales o importados que estén solicitados, porque el delito se haya cometido en Venezuela. Y el de Interpol son los vehículos que cada uno de los países va alimentando el sistema de información policial de la Interpol, que como todos sabemos son 198 países los que integran la Interpol. De manera tal que ahí hay una data muy importante de vehículos robados o hurtados, porque acá tenemos el delito de hurto también, ¿no? Que por las características las que usted me dice, allá es independientemente robo o hurto con violencia o sin violencia, allá lo denominan robo. Aquí sin violencia es hurto y robo con violencia o en presencia del titular del bien. Bueno, ahora se recomienda que la persona que vaya a comprar un vehículo con características de vehículo importado, aparte de verificarlo por el sistema nacional, lo verifique por el sistema de Interpol, o sea, que acuda a Interpol con la revisión que le hizo los expertos de tránsito y con esa revisión verifiquen estos datos. Así se han detectado muchísimos vehículos solicitados en Venezuela. Y de hecho, cuando la organización delictiva ingresa los vehículos al sistema de tránsito terrestre, que es una data, me imagino que ustedes tienen algo similar, donde están registrados todo el parque automotor del país, los funcionarios de Interpol van verificando poco a poco los vehículos para ver si alguno ha sido almacenado en esa data. Y si es así, inician la pesquisa del comprador de ese vehículo. Proceden a la ubicación del comprador y así se le ha llegado a muchos vehículos que están solicitados internacionalmente. Entonces eso es bueno que si lo tienen allá, se les recomiende a los demás colegas al respecto. Por otro lado, quería aprovechar ya este minuto nada más para decirle algo del encubrimiento en Venezuela del Código Penal.
volviendo al tema, ¿no? En el artículo 254 del Código Penal venezolano habla del encubrimiento y dice: serán castigados con prisión de 1 a 5 años los que después de cometido un delito penado con presidio o prisión, sin concierto anterior al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores efectos, ayuden, sin embargo, a asegurar su provecho y eludir las averiguaciones de la autoridad, o a que los reos se sustraigan de la persecución de esta o al cumplimiento de la condena, o los que de cualquier modo destruyan o alteren huellas o indicios de un delito que merezca las antes dichas penas. No es punible el encubridor en sus parientes cercanos. ¿Sí? Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, las legislaciones son similares. Ahorita vamos a ver de la excusa absolutoria que nos pone en nuestra legislación. Ya nos dio el compañero de Venezuela. La punibilidad, acuérdense cuál es el elemento negativo de la punibilidad. La excusa absolutoria. Acuérdense. Y la excusa absolutoria procederá siempre y cuando lo haya determinado la ley. Quiero que lean, ya para concluir este tema del encubrimiento por receptación, alguien que lea el párrafo tercero, el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 152. Al responsable de este delito se le impondrán las penas correspondientes al delito de culposo. Cuando se trate de un vehículo automotor, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa igual a 3 veces el valor de los bienes. Adelante, maestro, sígale. Se entiende por adoptar las precauciones indispensables, contar con el documento que acredite la propiedad o posesión del bien, con la factura, contrato de arrendamiento, endoso, entre otros. Para el caso de vehículos automotores, se entiende por adoptar las precauciones indispensables cuando en la documentación probatoria de transmisión de la propiedad se establezca la fecha de adquisición y el precio de su transmisión, el nombre, el domicilio, el número de identificación oficial del vendedor, así como las constancias y certificaciones obtenidas electrónicamente de que el vehículo no aparece en la base de datos de autos robados del registro público vehicular al momento de la compraventa. Lo anterior, sin perjuicio de que durante la investigación se acredite que la documentación es apócrifa o que los medios de identificación del vehículo hayan sido alterados. Ahí. Como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que hacemos? O bueno, nosotros los juristas no lo debemos de hacer, los abogados. Hay que hacer un contrato de compra-venta con responsiva. Ojo, contrato de compra-venta con responsiva. Si gustan, ahí tengo unos formatos que se los podría enviar. Porque, ¿qué hacemos? Vete a la papelería por una responsiva, ¿verdad? Y pues la realidad, nosotros como juristas hasta nos vemos mal. No, hay que hacer un contrato donde tenga todo lo que nos está pidiendo la ley. Todo. Que se haya checado en los medios electrónicos del Repube. Firmar con huella y firma y nombre cada una de las partes. Cómprense un cojín para marcar el dedo índice o el pulgar y pon tu huella. Eso les va a salvar muchísimos años de irse a un pleito
de que les digan no es mi firma. En lo que ustedes se lo comprueban, la firma se la van a comprobar si la hizo, pero se van a tardar 2, 3 años. Porque los peritos en grafoscopía están tardando hasta 2, 3 años en el Tribunal del Estado de México. En temas de pagarés, donde haya una firma, esperan al perito tercero y tiene muchas cargas de trabajo, hay muy pocos. En ese lapso, ustedes en su juicio se van a tener que esperar 3 años. Y si ustedes ponen la huella digital de las partes, les estoy salvando un juicio de 2, 3 años. Huella digital, su nombre y su firma. Contrato de compra-venta. Esto les va a quitar muchos dolores de cabeza, lo que estamos viendo hoy, pero también les va a ayudar como abogados litigantes. Si asisten a su despacho y voy a comprar un vehículo, la asesoría cuesta. Bueno, yo te voy a hacer un contrato de compra-venta que te lo voy a dar en tal precio. No, pues mira, mejor voy a la papelería y ahí vete a la papelería, amigo. Los servicios profesionales de consulta cuestan. ¿Correcto? Ahora, existe una excusa absolutoria en este tipo penal de encubrimiento por receptación. En Venezuela ya nos dijeron cuál es la excusa absolutoria. Aquí en el Estado de México, artículo 153. ¿Quién lo quiere leer? Ojo en este artículo. Licenciado, ¿nos podría compartir sus contratos, de favor? Sí, Sí. te los envío. Es un contrato de compra-venta con responsiva. Les va a evitar muchos problemas. Además, muchas gracias. Está más categoría su despacho. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco. Imagínense que van a hacer un contrato, llega una persona a solicitar servicios profesionales y le dice, vete a la papelería por una responsiva. Digo, con todo respeto, vamos a hacer un contrato con responsiva, bien hecho, bien elaborado, todos los lineamientos que nos pide el 152 del Código Penal, lo fundamentamos. Porque aquí les está diciendo qué datos, porque para que ustedes comprueben que no son responsables del encubrimiento por receptación, para el caso de vehículos automotores se entiende que deben de comprobar que adoptaron las precauciones, jóvenes abogados. Adoptaron las precauciones. ¿Y cuáles son? Aquí se las dice. ¿Revisaste el vehículo que no tuviera reporte de robo? ¿Le pediste su credencial de lector a la persona que te lo vendió? ¿Revisaste? Muchas gentes pues son mañosas. Les diste, vendo mi carro y llega a las 12, 1 de la mañana. Ah, es que mira, voy pues, para que ustedes no vean numeraciones, para que ustedes rápido le den el dinero y ya después vemos. Ese después vemos, les va un problemón que les va a acarrear. No, amigo, mañana nos vemos a las 9 de la mañana aquí y hacemos el trato. Maestro, yo me pongo una consulta, doctor Marlon. Adelante. Una consulta. Lo que pasa es que, bueno, el sistema nicaragüense es como intercalado frente a la actuación notarial del país y es requisito indispensable demostrar la titularidad mediante notario público. Si no, no existe ningún contrato. Muy bien. Poder hacer un registro de la propiedad vehicular debe tener un documento público y el documento público lo hace solamente el que tiene la magistratura de la fe pública, que es el notario. Aquí los abogados, por suerte de la vida, somos abogados y notarios públicos en este país. Tenemos esas dos bendiciones, que el egresado que sale de la universidad, la Corte Suprema lo embiste de abogado y notario público. A ver, Marlon, ilústrenos en ese, disculpe mi ignorancia, eso que acaba de decir.
acá los notarios públicos, perdón, los notarios públicos en México los enviste el gobernador de las entidades federativas y son muy poquitos. Pero Sí. me llamó la atención lo que nos está usted diciendo. Ilústrenos un poquito en que ustedes se convierten en notarios públicos, ¿se convierten en fedatarios públicos? Sí, el abogado de Nicaragua, una vez que ya cumple con todos los requisitos que la Corte determina para la culminación de estudios, previo los requisitos que manda la Corte Suprema a todas las universidades que dan la carrera de licenciatura en Derecho, que deben de tener un determinado cantidad de créditos o componentes, como le queramos llamar. Posteriormente, haber defendido su tesis con excelencia y pasado otra vez unos exámenes frente a 10 testigos que dan fe de que la persona es una persona honorable. En ese momento, la Corte elige a 5 personas de las que usted presentó como testigos fieles para de que es una persona de honorable reputación, y la Corte le presta juramentación como abogado y notario público. O sea, nos extienden 2 títulos, además del título que nos da la universidad como licenciado en Derecho. La Corte Suprema de Justicia, que es la que extiende los títulos aquí en Nicaragua para los abogados y notarios, le extiende ese título a su favor. Perfecto, bueno, pues le insisto. Entonces, una vez que ya el abogado, normalmente tenemos que estar dando cuenta de nuestras actuaciones de forma anual, los primeros días del mes de enero, de todo lo actuado el año anterior. Damos informe de todo el actuar de todos los abogados y notarios públicos, de los protocolos de actuaciones que nosotros hacemos, de todos los Marlon, licenciado Marlon, ¿qué funciones cumplen allá el notario público? ¿Cómo dice? Le pregunta que qué funciones cumple, o sea, ustedes en qué actos jurídicos dan fe, tienen Bueno, esa... todo lo que es contratos, ¿verdad? Todo lo que es materia de contrato, conformaciones de sociedades anónimas, compraventa, permuta, todo lo que es la acción notarial como tal. En la acción notarial nosotros tenemos una ley específica que data desde los primeros años del siglo, que dentro de poco, del siglo pasado, ¿verdad? Que dentro de poco se va a ir reformando porque hay que adaptarla a las necesidades actuales, pero tenemos una ley específica del notariado para el ejercicio del notariado. Hay personas que son abogados y pierden la condición de ser notario porque han fallado en esa disposición. Sin embargo, pueden seguir siendo asesores jurídicos en materia de asesoramiento para empresas. Es que una vez que usted tiene un problema frente a la corte y usted está suspendido, usted está congelado completamente aquí. No puede hacer nada. Muy bien, Marlon. Oiga, Marlon, perdón que lo interrumpa, doctor. Oiga, y por decir, les dan un número como aquí, notaría número 20. Así es, un número perpetuo que viene siendo como la cédula de identidad que aquí. Ese es un número de registro que le dan a todos los notarios. Y ese mismo notario es tu número de abogado, con una credencial. Y eso se presenta cada vez que vas a hacer uso de tus facultades, tanto en la parte jurisdiccional o puede ser también en las instituciones donde estás prestando tus servicios como notario o como asesor frente a de tu representado frente a las instituciones tanto públicas como privadas. Sí. Muy bien, Marlon. Pues muchas gracias por esa ilustración. La verdad, en lo personal yo desconocía el tema del notariado en Nicaragua y bueno, nada más la última pregunta. Entonces, no hay notarios públicos. El notariado público lo hace el licenciado en Derecho. Así es. Muy bien. Como dentro de nuestros créditos en la universidad, tenemos 4 créditos extensos en lo que es el notariado como doctrina, el notariado como práctica y se viene prácticamente ejerciendo desde la mitad desde el componente universitario hasta la culminación. Y son situaciones que lo exige la Corte en este país. Y
Y yo lo considero bien porque yo he estado en otras naciones, yo he viajado por varias partes y miro que tienen notarios como una carrera como tal, al estilo español, pues. ¿Entiendes? Sí. Porque aquí en la época de los españoles existía una notaría pública. El notario era investido por en aquel entonces el virrey o el que estaba a cargo de la municipalidad española y ya nombraba a su notario. Sigue prevaleciendo la misma fórmula, nada más a diferencia del virrey, ahora lo nombra el gobernador. Correcto. Entonces aquí en nuestro caso es la Corte Suprema de Justicia en pleno, le firma el documento en la Corte en plena de los dos títulos que ellos le otorgan a usted. Previa verificación de todos sus datos, ¿verdad? Porque ahora lo que hacen es verificar los datos desde la secundaria, desde la escuela elemental, que le llaman aquí secundaria, el preuniversitario y hasta la universidad, a ver si cumplió con todos los requerimientos. O sea, es un examen bien exhaustivo porque últimamente se andaba haciendo falsedad ideológica de muchas cosas. Entonces, claro, la Corte tomó una circular y ya son condiciones que estaban con la propuesta de hacer inclusive exámenes. Yo no lo miraba mal, porque ¿cómo vas a tener a un representante o un magistrado de la fe pública en este país que no tenga las condiciones profesionales para el ejercicio como tal? Pero sí estamos investidos de los dos títulos, abogados y notarios públicos. Pues bueno, una buena figura para tomar en cuenta aquí en México. Tendríamos que avanzar mucho en ese tema. Como usted dice. Excelente, para una reforma positiva sería para todos los honorables abogados de México que puedan tener esa facilidad, porque imagínense que tantas cosas que se han perdido. Por eso es que le digo yo que está vinculado todo el ejercicio de los contratos y toda la situación jurídica de los negocios frente a las instituciones públicas con los abogados. O sea, es algo bastante, nos da mucho que hacer a nosotros, pues, en este sentido, y la tarea, pues, ya le corresponde a las personas buscar a las mejores figuras para el ejercicio. Y siempre a la hora, doctor. Muy bien, Marlon nos ilustró mucho el día de hoy del notariado. Ya conocimos parte del derecho comparado en Nicaragua. Muchas gracias, Marlon. Pues miren, vamos a continuar. Nos atoramos un poquito en este tema del encubrimiento por receptación porque no pasamos de la autoría y la participación. Y llegamos hasta encubrimiento, ya nos fuimos al encubrimiento por receptación, salieron varios temas que son muy importantes en este delito, pero que ya vimos hoy que realmente hay mucha defensa para continuamente nuestros conocidos, nuestros clientes van a estar involucrados en un tema de vehículos robados. Y digo porque compraron su vehículo, como decían los compañeros, de buena fe. Desafortunadamente esa figura nos puede ilustrar el maestro Víctor Rodríguez Casasola en el delito del robo del encubrimiento por receptación, donde ya no existe la compra-venta de buena fe, ya no la hace valer la fiscalía. ¿Cómo quedó eso? ¿Nos pudiera apoyar, maestro Víctor Casasola? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Pues básicamente sería nada más robustecer lo que ya se ha expuesto. Efectivamente, como todos sabemos, ya la compraventa de buena fe ya desapareció, ya no se toma en cuenta, por lo menos en la puesta a disposición de la persona y del vehículo, ¿no? Cuando existe algún retén, alguna revisión y resulta que el vehículo se encuentra con reporte de robo o alterado en alguna de las partes de su identificación, no basta con que exhiban los documentos, sino que se pone a disposición al conductor, se pone a disposición a la agencia del Ministerio Público correspondiente y ahí en la agencia pues hace la manifestación correspondiente en cuanto a la forma de cómo lo adquirió
exhibe los documentos, se hacen todos los, la intervención de servicios periciales, peritos en materia de identificación vehicular, la revisión si se encuentra relacionado con algún otro hecho delictivo, o bien que tenga algún otro reporte, porque ha resultado así, vehículos. Entonces, solamente hasta que se desahoga todo, ya el Ministerio Público tendrá la anuencia, como sabemos, él tiene la facultad para resolver, ya una vez exhibido todo, pues puede decretar una libertad, pero es provisional, porque de todas maneras el asunto lo va a llevar ante un juez de control para hacerle saber pues los antecedentes, y el juez de control, pues bueno, ya toma en conocimiento, como usted ya bien lo comentó. Todo esto se puede evitar en la forma de cómo ya hemos escuchado, las maneras de cómo adquirir un vehículo, pero materialmente y realmente en la práctica, pues sí, no se salva el conductor de que se ponga a disposición y que esté sujeto a ese señalamiento que uno como Ministerio Público le haga ante un juez de control. Ese es mi comentario. Este es mi comentario al respecto, querido doctor. Bueno, a la orden. muchas gracias, el licenciado Víctor. Él es fiscal aquí en la Fiscalía General del Estado de México, por eso le pedí de favor que nos apoyara. Lo que hemos estado revisando es muy importante porque continuamente vamos a tener los clientes con estos problemas. Hagan de cuenta que coloquialmente es el pan de cada día, y no porque el cliente o la persona haya comprado de mala fe. Antes existía esa figura de buena fe. Comprueba lo que lo adquiriste de buena fe y se le otorgaba la libertad. Ahora no, como dice el licenciado Víctor Casasola, se sujeta a un proceso, a un procedimiento, y no lo, como coloquialmente se dice, no la libra. La va a librar ya hasta cuando ya el juez determine ciertas, pues tenga datos de prueba, tenga pruebas, pero mientras ya, como quien dice, ya se amoló la persona que hizo la compraventa. Por eso es muy importante revisar, no hacer las cosas en la noche, no hacerlo de rápido, hacer unos buenos contratos, y por supuesto, mejor si van a invertirle a un vehículo, ya sea porque ustedes están asesorando a una persona, o porque ustedes lo van a adquirir, o porque ustedes van a vender, pues ahí están ya los lugares como OCRA, que les dan la posibilidad de que lleven el vehículo y se van a evitar muchos problemas. Si lo van a comprar, bueno, pues están frente a una autoridad para que ahí hablan con la policía de investigación y a lo mejor ahí se entrega el dinero. Si lo van a vender, pues también a lo mejor ahí se entrega el dinero. A veces ha habido organizaciones criminales que van y quieren comprar el vehículo y van muy, hasta matrimonios, les dan confianza en sus casas, y ya cuando, a ver los papeles, los revisan y entonces los amenazan con una pistola. Mira, ya sabemos dónde vives, ya sabemos todo, si denuncias, y ya se van con todo y documentación. Eso es la realidad del robo de vehículos. Les digo que es una industria a nivel internacional. Ese tema no lo quise pasar desapercibido cuando entramos al encubrimiento, al cómplice y a la participación. Pero yo les voy a dejar de tarea que me investiguen en cualquier tipo penal dónde dice complicidad, o si existe esa figura o no existe, o nada más existe la figura de partícipe e encubridor. ¿Correcto? Me van a checar las tres figuras en lo que es el diccionario de la Real Academia Española. Cuando ustedes no tengan certeza de la palabra que ustedes quieren debatir, argumentar o disertar, traigan, es el tip, yo se los doy, traigan en su teléfono el diccionario de la Real Academia Española. Y esta opera para todos los países de habla hispana. Doctor, perdón, el cómplice, porque hace ratito lo chequé, era el artículo 30 de la complicidad, del artículo 30 del Código Penal.
La otra figura era 28 y 29, ay, se me fue el nombre. La otra figura era, Esa es la autoría, partícipe y cómplice. Partícipe, gracias. Partícipe era 28 y 29 y complicidad 30. Artículo 30. Ajá, sí me aparecía, doctor. Y encubridor. Encubridor ese sí no lo chequé, perdónenme. A ver, en el artículo 30, ¿en qué párrafo dice el cómplice, licenciada? ¿Habla usted del Código Penal del Estado de México? ¿O está hablando de otro código, licenciada? No se preocupe. Hay que participar. A lo mejor estamos en un error, no pasa nada. Nada más si nos puede aclarar ese... Creo que lo que menciona la licenciada, yo también lo vi en el Código Federal, Código Penal Federal. Me parece, perdóneme, doctor, es que no tenía prendido mi micrófono. Entonces, me aparece así, mire. A la luz del artículo 30 del Código Penal, Ley 599 del 2000, cómplice es quien contribuye en la realización de una conducta antijurídica o preste ayuda posterior por concierto previo a la misma. Y me dice 3 de agosto del 2018, porque discúlpeme, no estoy en casa, entonces lo saqué del internet, por eso. Si nos pueden mandar esa nota, Nick. Sí, doctor, claro que sí, se le envió ahorita a la licenciada Rosy. Nada más para verificarla. Sí, doctor, claro que sí. A lo mejor yo estoy en un error. Porque Sí, doctor, se le envió ahorita a la licenciada Rosy. en el artículo 11 no nos habla de cómplice, de complicidad. Es autoría y participación. Nada más es duda. De todas maneras, vuelvo a repetir, nadie lo sabe todo y todos debemos de aprender de todos, ¿correcto? No tengo ese dato que me da usted, pero si me lo manda usted, lo reviso y con gusto lo... Maestro, una pregunta de la preinscripción del tema anterior. Cuando una persona está detenida, ¿sí? Desde el mes de noviembre, ya tiene como 6 meses por el delito de amenazas y no ha entrado ninguna salida porque pues corren los tiempos. Entonces, supuestamente quieren solicitar lo que es un procedimiento abreviado, pero en el abreviado, la tercera parte, aquí en el estado de Nuevo León, la mínima es de 6 meses, que serían 2 meses la tercera parte, ¿sí? Mi pregunta es esto, si ella cumplió 6 meses del mes de noviembre a la actualidad, ¿procede el abreviado? Yo digo que la prescripción no, doctor. No, habría que solicitar ante el órgano jurisdiccional el procedimiento abreviado, pero hay que solicitarlo. Hay que solicitarlo. Acuérdese que para poder, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el procedimiento abreviado, lo tiene que autorizar el Ministerio Público. Pero aún así, aunque la pena mínima sea de 6 meses con la tercera, ya ve que muchas las veces la defensa solicita la tercera parte de la mínima, serían 2 meses. Y él está en prisión preventiva desde noviembre a la fecha, que ya rebasan los 2 meses. Habría que revisar bien, licenciado, si quiere mándeme más o menos de lo que usted me está diciendo, porque si la pena es de, a ver, deme la punibilidad. Porque amenazas ¿y por qué está en prisión? Por amenazas. No, sí, pero ¿por qué? Porque no pidieron, porque las amenazas no es un delito grave. No, le dieron supuestamente la pena por garantizar la seguridad de la víctima.
porque él se apersonaba al domicilio. Sí, Pero- y le dieron la prisión y yo le dije pero amenaza es el 292 aquí en el estado de Nuevo León y la mínima es de 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años. Dije, pero ¿cómo si no es delito grave? Bueno, entonces se iba a meter la suspensión condicional, ¿verdad? Y no procedió porque ya tiene ese beneficio con anterior en un robo, la suspensión. Lo que pasa entonces ya no es primo delincuente. Entonces, mire, mándemelo bien, porque bueno, así de rápido, de bote pronto me lo dice usted, y bueno, pues si hubiera pedido la libertad, lo cautiona usted y lleva su proceso afuera. Nada más que ahí el juzgador tomó de alguna manera medidas precautorias, porque a lo mejor, como me está usted diciendo, no es primo delincuente, no todo, pero de alguna manera la caución procede, ¿no? Habría que revisarlo y si no, pues promover un amparo indirecto para poder tenerlo en libertad y en libertad lleve su procedimiento, licenciada. Sí, habría que revisar, insisto, yo insisto y creo que procede el amparo indirecto, pero se lo digo nada más de bote pronto. Habría que revisar qué es lo que originó al juzgador tenerlo privado de su libertad por un delito que la realidad es un delito muy sencillo, no es de un delito grave. Sí, es pura amenaza. Es pura amenaza el delito. Y esa carpeta apenas ayer me la acaban de dar. Entonces era lo que yo estaba checando. Dije, ¿cómo que por una amenaza está en prisión preventiva desde el mes de noviembre? Como se traía particular y el particular lo dejó por falta de honorarios y nos lo pasan a nosotros como públicos. Usted es defensora pública. Sí, del estado de Nuevo Muy León. bien. Muy bien, pues realmente yo creo que usted, en su caso, desde mi punto de vista, si debe primero haber algún motivo. Se me hace de esos asuntos que lo dejaron al pobre individuo con una defensa inadecuada. Así es. O sea, yo lo veo así. Y sí, lo que dice la licenciada María de Jesús, abusados, porque hay muchas violaciones a los derechos humanos, hay muchas, a veces, los juzgadores por tantas cargas de trabajo, pues ya, y la defensa privada lo dejó, pues a lo mejor porque ya no le pagó, pero si quiere, mándemelo y yo le digo qué es lo que puede usted hacer como defensora pública. Ok, gracias, maestro. Porque pues este pobre hombre, insisto, por unas amenazas, sí, las amenazas tienen un fondo, No sé. pero el derecho criminal pues tiene delitos graves y delitos no graves. El 19 constitucional nos da el catálogo de delitos graves para la prisión preventiva oficiosa. Sí. Para la prisión preventiva justificada. Y yo vi en el control y dice que la medida se le aplicó para asegurar a la víctima. Por la integridad. La integridad física de la víctima, sí. Por eso se le había dado. Porque yo pero le hubiera puesto una medida de seguridad del juzgador, no el 155, la fracción primera, mínimo, le hubiera puesto el particular, la firma. Claro, como medidas también la 7 y 8, no acercarse a la víctima, pero pues no sé. Entonces, como en la clase anterior estábamos viendo lo de la prescripción y como yo estaba viendo lo del abreviado y dije, el abreviado de la tercera parte de la mínima son 2 meses, dije, pues ya cumplió, ya son 6 meses. Sí. ¿Verdad? Digo, desde mi punto de Mándemelo vista. y ahí le doy un tip para ver cómo le se mete más a la... Una consulta en relación a eso, doctor. Sí, Marlon. Yo tengo entendido que cuando se dan estos tipos de casos, quien lo lleva es el Ministerio Público, que pone la denuncia como tal, en procesos penales, y el juez lo único que hace es inmediar las partes, ser el inmediador, el administrador de justicia. El Ministerio Público lo que pretende con su denuncia
con las medidas, que él mismo solicita medidas cautelares para el denunciado, y la parte de la defensa que tiene que atacar. Aquí se hace intercambio de información y prueba de las partes, entre las partes a la hora de establecer una querella penal. Y en base a eso se atacan los recursos de lo que pretende el Ministerio Público, en el caso de la defensa, o si uno es el que denuncia, pues la fuerza probatoria la tiene que llevar el denunciante y demostrar que ese hombre es peligroso o no. La medida cautelar la solicita el Ministerio Público y el juez la admite o no. No es que de oficiosamente la vaya a admitir. Bueno, ese es el caso nicaragüense, ¿verdad? Claro. El Ministerio Público solicita las medidas cautelares y el juez sí da lugar o no, de acuerdo a la presentación del caso, de su teoría del caso, del denunciante en este caso. Si el bien jurídico realmente corre peligro, le dan prisión preventiva a la persona. ¿Ya? Dependiendo si hace a una amenaza o el grado, como o el tal. grado de peligrosidad, Marlon. Correcto, correcto. Por eso me llamó mucho la atención, porque este tipo de delitos se va a un mecanismo alternativo. Así es. Realmente desde el inicio se debió de atacar ese tipo de, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo. Es correcto, ahí está lo que aquí hay una oficina que se llama Dirección de Inmediación y Resolución de Conflictos Alternos. Así es. Entonces ahí se establece que si hay algún daño, si se puede hacer mediante un arreglo pecuniario o de qué otra manera, pues se establece un acuerdo previo y si no hay acuerdo se va a juicio. Habría que revisar bien está interesante ese caso. Hay que revisar si no hay violación a los derechos humanos, hay violación al debido proceso, porque está muy raro. La realidad que está muy raro que ese esté todavía judicializado ese caso. Ese caso. Se me hace... De prisión preventiva. Sí, y aquí ya después de 3 meses ya no hay caso y tiene que darle libertad si no se ha judicializado. Así es. O sea, se me hace raro. Mándeme la información, licenciada, y vemos que la verdad son casos interesantes, porque a veces son tan sencillos que ya se le complicó ya sea al abogado defensor, público, privado, o ya se le complicó al juzgador. Así es, porque desde el control está detenido.